Hoy día nos va a tocar el tema andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es fácil. No tan solo no es fácil, sino que casi nadie anda en el Espíritu. Y casi nadie. Y menos estar lleno del Espíritu de Dios. Y es una base fundamental. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones lleguen a los pies del Señor. Es la base. Es uno de los requisitos. Es uno de los requisitos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra palabra va a resultar media hueca ante los oídos del Señor. En cambio, cuando uno está lleno del Espíritu del Señor, las palabras salen del corazón. ¿Por qué? Si está lleno del Espíritu del Señor, lo que va a salir son las expresiones del Espíritu. Si está vacío, pues está vacío, está hueco, no hay nada. Por eso muchas de las veces oramos, el cristiano ora y espera que sus peticiones sean escuchadas, pero no llegan, apenas se están elevando, no pasan más allá del techo, de lo que suenan las palabras. Eso es lo que no tiene en cuenta el cristiano. No valora a Dios, no valora la presencia del Espíritu Santo. Es el tema que hoy día vamos a ver. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. La palabra de Dios dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laximia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que sois de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso nos dice la palabra del Señor. Es claro. El que está lleno del Espíritu no está bajo la ley, porque el Espíritu está encima de la ley. No somos juzgados por la ley, porque estamos andando estamos andando en el Espíritu de Dios. Está en nuestro corazón. Ese es el Espíritu que el Señor nos ha regalado. Y fuimos sellados desde el momento que reconocimos que Cristo es el Hijo de Dios, que Él pagó con su sangre, con su sacrificio ahí en la cruz, en el Monte Calvario. Con su sangre, con esa muerte, Él, ¿qué hizo? Derramó su sangre y pagó nuestra deuda, pagó nuestro pecado, se sacrificó por nosotros. Nosotros deberíamos estar en esa cruz, porque somos los pecadores y Él no tuvo nada.
nada que hacer en esa cruz, pero se ofreció, demostrando un gran amor por su creación, para todo aquel que quiera venir a sus pies y reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que pagó con su muerte los pecados, y quien reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, es aquel que tiene las puertas abiertas para en el cielo. Lo dice Cristo, lo dice el Padre, y está escrito en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a ver, dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Yo le voy a contar un caso. Miren, decir andar en el Espíritu, le voy a dar un caso latente que a mí hace una semana me sucedió. Una semana me sucedió. ¿Qué pasó? Pasó de que compré pues dos envases de huevos. Cada envase tiene 30 huevos, pues. Y le di 100 soles aquí en la puerta de mi casa. Le di 100 soles. ¿Sabe lo que hizo la señora? Como está vendiendo en carro, le di 100 soles. Y cada envase valía 11 soles. Entonces tenía que cobrarse 22 soles. Cuando le doy los 100 soles a la señora, había otra señora que también había venido, la vecina, y estaba comprando. Entonces, la vendedora me recibe los 100 soles, lo mira y todo lo demás, lo guarda y me da devuelto. ¿Y sabe cuánto devuelto me estaba dando la señora? Yo le había dado 100 soles para que se cobre 22 soles. Y me estaba dando devuelto 130 soles. O sea, me estaba devolviendo mis 100 soles, más 30 soles, y me estaba regalando los huevos. Mire, si yo hubiera estado en el mundo, hubiera dicho, uff, qué suerte tengo. Me han regalado 30 soles, los 2 envases, y todavía me devuelve la plata. Pero el Espíritu Santo estaba en mi corazón. Pero eso sí, ustedes saben que el diablo está pues atento. El diablo está atento para perjudicarnos, para que el creyente peque, para que el creyente no tenga en consideración el espíritu que está en su corazón. Se me entró la idea, a mí inmediatamente la idea, de decir, qué bien, pero también a la vez el espíritu luchaba ahí. El espíritu, y sentí yo en mi corazón como algo tibio. Y yo decía, ¿cómo es posible? Entonces, la señora ya me había dado vuelta, estaba atendiendo a la vecina. Y yo le digo, pues señora, por favor, ¿cuánto me ha cobrado usted? 22 soles. Señora, usted se ha equivocado. Y le entrego la plata. Y me dice, ay, disculpe, gracias. Señora, tenga cuidado, va a salir perjudicado. No, gracias, me dijo, señor, va, gracias. Señora, le digo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo y Cristo me ha dicho que usted se está perjudicando y no era legal el que yo le perjudique de esa manera. Cristo nos hace honrado, le dije. Gracias. Ese es el espíritu, ese es el actuar de él. Le estoy contando algo que ha sucedido, no es algo que yo he inventado. No es, hermano. A veces cuando uno va en el transporte, cuando no había pandemia, a veces con tanta gente y no nos cobran, ¿no es cierto? Y uno dice, ah, qué bien, no me he cobrado, bueno, ya pues, me he ahorrado un sol, no, 50, no sé cuánto. Pero no es así. Pero el espíritu está ahí y te dice, no,
No te has ahorrado, tienes que ser honrado y paga. Pero más le hacemos caso, ¿a qué le hacemos caso? A nuestra carne. Hay dos voces. Hay dos voces que nos dice. Uno nos dice el espíritu, que estamos en falta, que tenemos que pagar. Y hay otra voz que quiere apagarlo al otro. ¿Qué es esa voz? Es nuestra propia naturaleza pecaminosa, que está ayudado por Satanás, que aprovecha la ocasión para decirte, no, no pagues, miente, qué bien, eso te va a servir para otra cosa. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién? ¿Quién? Si eres cristiano, si sigues a Cristo, tienes que hacerle caso a Cristo. Es el Espíritu que te está diciendo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, haz lo correcto. Pero el diablo te dice, no, mira, ve, qué bien. Nos trata de engañar, que es muy bueno. Es muy bueno que ya te ahorraste. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿Qué es lo que en realidad nos satisface? Muchas las veces las cosas materiales. Muchas veces las cosas materiales. Pero si uno conoce al Señor, entonces se va por el camino de Cristo, por la puerta estrecha, que es la honradez. Si no es el mundo donde te ofrece todo la mentira, te ofrece cosas ilegales, cosas que está contra tu razón de ser como cristiano. Eso es. Pero qué fácilmente cae el cristiano. El cristiano generalmente cae cuando en tu corazón está vacío. Cuando el corazón del cristiano está vacío, cuando no lo buscas diariamente al Señor, no llenas ese vacío, no lo llenas. Es como una tetera que agarras y no le echas agua y lo pones al fuego. Entonces las cosas del mundo nos va a quemar. Principalmente al varón cuando ve una dama. Pero si estás lleno del Espíritu y te has alimentado diariamente, orando, buscando la palabra y llenarte de Dios, tú no vas a dar la pelea, hermano. La pelea lo hace el Espíritu. La pelea hace el Espíritu. Por eso es necesario que el cristiano esté lleno del Espíritu. Por eso es necesario andar en el Espíritu. Ese es el título, andar en el Espíritu. ¿Y cómo contrarrestar las obras de nuestra naturaleza pecaminosa? Como el egoísmo, el orgullo, el adulterio, la fornicación, la envidia, los celos, las iras, los pleitos. Esos son las obras de la carne, es las obras que nos quieren invadir en cualquier circunstancia, que quieren dirigir nuestra vida, toman nuestras vidas. ¿Cuando qué? Cuando el cristiano está vacío, no se ha llenado tu corazón. Entonces las decisiones que vas a tomar de un cristiano que está vacío es la naturaleza pecaminosa. Son estas, el orgullo, la envidia, la idolatría, los pleitos, las iras. ¿Por qué de un momento a otro cuando llega a la casa con una ira que le ha sucedido en el carro, en el transcurso, y no llega a su hogar con tranquilidad, querer ver a su esposa, a sus hijos? No. Llegan con un ánimo de pelea, que cualquier cosa le contesta mal a la esposa. Ese cristiano, no hay nada en su corazón, está vacío. Si estuviera lleno del Espíritu, es el Espíritu el que va a dar la pelea. Es el Espíritu que te va a dar paz cuando vas a llegar a tu casa y vas a tener una respuesta al saludo que le hace tu
tu esposa. O tú cuando le das un saludo a tu esposa o a tu esposo, con un beso, con un abrazo, o trayéndole siempre no un chocolate, un caramelito. ¿Cuántas veces le he dicho que a la esposa, a una dama, lo que le interesa a la dama es tu actitud, como a Cristo también le interesa tu actitud? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué es lo que has hecho? No la cantidad, no la hora grande, no, tu actitud, ¿qué has hecho? Ese pequeño regalo para la esposa es un regalo ¿de qué? De amor grande. Así es. Aunque para uno dice, no, muy chiquito, no. Lo que cuenta para la dama, de tu mano, de tu decisión, de tu amor, que lo puedes ver pequeño, pero la dama es grande. Es grande. Y se agradece en el corazón. Así es. ¿Cómo lo lograremos nosotros para poder que el Espíritu Santo, cuando andar en el Espíritu, es la única manera de vencer, o sea, vivir cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida en la dependencia del Espíritu? Vivir cada día en la dependencia del Espíritu, y solamente puedes depender del Espíritu cuando lo buscas todos los días. Acuérdate que el Espíritu Santo está en tu corazón. Como cristiano, Señor, hermano, en el día, en el momento, a la hora, el segundo que hemos venido a los pies del Señor, ese momento fue cuando el Espíritu nos selló en nuestro corazón, nos selló en nuestro corazón, el Espíritu nos selló, el Espíritu Santo puso su sello y marcó una nueva vida. Y tu nombre se escribió en el libro de la vida. Es así. Pero hay que hacer mérito. Hay que hacer mérito a ese libro de la vida. Llenarte siempre de Dios. Llenarte siempre de su palabra. Buscarle el rostro del Señor. ¿Cómo lo buscas el rostro del Señor? Leyendo su palabra. ¿Cómo buscas el rostro del Señor? Cuando tiene al mes, siquiera siempre digo, hermano, un ayuno al mes. No solamente fortalece tu cuerpo, sino fortalece, hermano, tu fe en el Señor. Porque el ayuno es buscar al Señor. El ayuno es arrodillarse y orar al Señor, leer su palabra, llenarte de él. Ese es el ayuno. El ayuno no significa solamente no comer. No. Ese no es el ayuno. El ayuno que es cuando vas a ayunar, tienes que buscar a Dios. Derramar ahí tus lágrimas, tus preocupaciones, los problemas, inclusive la alegría a los pies del Señor. Así como Job oraba por cada uno de sus hijos, no por sus hijos. Por sus hijos no. Cuando digo por sus hijos es en forma global. Si tengo un hijo, Pedro, Juan, Fernando, Eduardo, entonces uno por uno oro. Y no decir, mis hijos están listos, una sola oración. No es así. Este hombre fiel que el Señor, nuestro Señor, detalló 4 o 5 características y le dijo, mi siervo, le dijo. ¿A quién le dijo el diablo? En el primer capítulo, en el versículo 1 y 2 le dijo, mi siervo Job, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Pero ustedes saben lo que es temeroso de Dios?
temeroso de Dios es aquel donde comienza la sabiduría de Dios en el hombre. Para ser temeroso de Dios debes estar todos los días lleno del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu Santo en tu corazón, hermano, tú mismo lo buscas al Señor. Tú tienes la necesidad, tienes una necesidad de buscarle a Dios. Pero si está vacío, no hay ninguna necesidad. Es el Espíritu que busca llenarte de Dios. Es el Espíritu que pelea por ti ante los vicios del mundo, de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos visto, la lascivia, la envidia, la ira, la fornicación, la infidelidad. Todo eso es pecado, la naturaleza pecado que tenemos en nuestro corazón. Pero la única manera como podemos vencerlo cuando estamos llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir buscarle todos los días y estar lleno de Él. Ese es andar en el Espíritu. Necesariamente, mire, que es muy difícil encontrar un cristiano lleno del Espíritu del Señor. Es difícil. Porque ponemos ¿cómo te le puedo decir? Ponemos tantas barreras para decir, no, ahora tengo que orar. Ay, no, pero tengo que hacer esto primero. No, se me hizo tarde. Le ponemos tantas barreras para acercarnos al Señor y llenarnos del Espíritu, que salimos al trabajo, salimos secos como un árbol, como la tierra de los desiertos que está seco y agrietado, donde el pecado se cuela en esa grieta y entra a tu corazón y hace lo que un cristiano no debe de hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa nos contamina al cristiano. Y el diablo, ¿qué es lo que quiere ganar? El diablo quiere tumbarse a cualquier cristiano. Porque es más fácil para el diablo tumbarse o que cometa pecado a uno que no es cristiano. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano está inmerso, está dentro del pecado. Pero el cristiano no está dentro del pecado. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano no tiene el Espíritu en su corazón. No tiene. Pero el cristiano sí lo tiene, porque nosotros tuvimos una vieja vida para comenzar una nueva vida el día que nos entregamos a Cristo. Esa es. Es bueno, es muy bueno orar todos los días. ¿Qué vida diferente va a ser, hermana? ¿Por qué? Porque vas a vivir en paz cuando estás lleno del Espíritu. Tu vida es otra. No es la vida la que está seco, la que está agrietada su vida, donde se cuela el pecado. Cuando estás lleno del Espíritu, es el Espíritu el que va a conquistar tu pensamiento. Es el que va a dirigir tu vida. Es el que va a pelear contra el Satanás. Es el que lo va a controlar tu voluntad y vas a tener el dominio propio del Espíritu. Ese se está lleno del Espíritu. Debemos estar siempre vigilando. Y no todo, mire, no todo cristiano está lleno del Espíritu. Por eso siempre dice, siempre le he dicho que aquel cristiano que un día, si la semana son 7 y solamente oró 2 días, 5 días que no oró, se perdió la bendición. 5 días que no ha tenido bendición. El cristiano quiere tener los 7 días copados, que Dios lo bendiga.
¿cómo va a tener bendición si no lo busca? Si no quiere estar con Él. ¿Quieres estar con Cristo? Llénate de Él. ¿Quieres que Cristo escuche tus oraciones? Llénate de Él. ¿Quieres que Cristo, sus ojos estén en tu andar cuando vas al trabajo? Llénate de Él. ¿Quieres tener a Cristo cuando estás buscando trabajo? Llénate de Él y depende de Él. Señor, en tu nombre voy a salir. Y no todo aquel que dice, Señor, voy contigo, voy a buscar un trabajo. El Señor te está mirando, hermano. Si tu fe es grande, es cuando no consigues el trabajo y al día siguiente persiste, Señor, voy a ir. Seguramente tú quieres que sea algo mejor para mí. Vas y no consigues. Te pasas 10 días y no consigues. Pero el Señor te está mirando. Te está mirando, hermano. Si tú perseveras y le aceptas al Señor al decir, Señor, hoy día no encontré trabajo, pero gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú has estado conmigo preguntando dónde hay trabajo. ¿No has permitido que no tenga trabajo? Señor, esperaré en tu voluntad. Esperaré si dependes de Él. Hay muchos que tiran la toalla y dicen, yo he escuchado a unos que han dicho, el Señor se fue de vacaciones y no me atendió mis oraciones. Eso, para mí, es más ofensivo. Es ofensivo a los oídos del Señor. Eso no es nada de fe. El hombre y la mujer siempre quiere algo personal. Siempre pedimos a Dios. Siempre. Y siempre. Pero no lo alabamos. No alabamos, no cantamos en la alegría, en la tristeza. No hacemos. Es el tiempo que cuando alabamos al Señor, de olor gratos al Señor. ¿Por qué? Porque su siervo, su siervita, y esas alabanzas llegan. Ese es agradable al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ese es agradable al corazón de Dios. Y te atenderá en su soberanía. Digo soberanía porque Dios te atenderá. Sí, Él lo cree pertinente. Y Él dice, sí le daré a mi siervo. A mi siervita le daré. Como también podrá decir, quiero ver su fe. O si no, puede decir el Señor, quiero que crezca tu fe. Y cuando crece nuestra fe, hermano, aún a pesar que estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tú persistes en tu oración al pedirle al Señor, persiste. Yo le dije a ustedes, mi esposa tuvo que orar 5 años para que yo venga a los pies del Señor. 5 años. Y no se cansó. 5 años. Pero el Señor puede venir apenas tú terminas de hablar. Como también, ¿y qué? ¿Por qué? Yo entiendo que no, el Señor le escuchaba a mi esposa. Pero el Señor quería, ¿sabe qué es lo que quería para mi parecer? Era que mi esposa crezca en fe. Crezca en fe. Ella, por el Canal 5, hace muchos años había un predicador internacional, Jimmy Sauer, que daba, ¿qué? A las 6 de la mañana o a las 5, creo, 1 hora, 2 horas. Y después de eso venía el Club 700, también otro. Pero ahí se convirtió mi esposa, porque alguien le dijo, y ella se levantaba temprano y los domingos nomás era, y se convirtió mi esposa ahí. Contesta, de Estados Unidos le contestan y le dice, ¿qué dice la palabra? El que permanece tiene la corona. Si quieres que tu esposo venga a los pies de Dios, ora, pero no te canses de orar. Ora,
y no te canses de orar. Yo a veces iba y le sacaba del culto y le contó de nuevamente. Le escribió a Estados Unidos, ¿sabe lo que le dijo el pastor de allá, Jimmy Sauer? Le contestó: obedece a tu esposo, porque así dice la palabra. Si él dice, no vayas, no vas. Si él dice, sal de la iglesia, sales. Sin decirle nada. Y ella obedeció. Al término de 5 años, yo vine, de la oreja me trajo el Señor. Fui rebelde. Yo creía equivocadamente que por ser bueno en esta vida, tenía un terrenito ahí en el cielo. Y no es. Para entrar al reino de Dios, no es que tú seas bueno, no es que yo sea bueno, o que una persona, hombre, mujer, sea bueno. No dice la palabra. La palabra de Dios dice la palabra de Dios, aquel que es bueno entra al reino de Dios. No, aquel que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, ese sí puede entrar al reino de Dios. El que obedece su palabra, ese es el que va a entrar al reino de Dios. Pero así como mi esposa se convirtió, 5 años, hermana, yo tuve la oportunidad que cuando yo terminé de orar, el Señor me dio mi petición así, al toque. Esa es la voluntad y soberanía de Dios. Yo aprendí que la soberanía de Dios hay que respetarlo. Hay que respetarlo. A Pablo, ¿conoce usted al apóstol Pablo? 3 veces le pidió por una enfermedad que tenía y el Señor no le concedió, no le dio. Pero sí le contestó y le dijo: en tu debilidad yo me fortalezco. Entonces Pablo dijo: gloria a Dios, no pediré y seguiré yo amando a Dios, y en mi debilidad yo voy a buscarlo. ¿Por qué? Cuando uno está débil, pero reconoce que Dios es el Señor de toda la creación, entonces yo buscaré a Dios, porque soy siervo de Dios, lo buscaré con más ahínco. Entonces, como Pablo lo buscaba con más ahínco, Pablo se fortaleció en fe. No se fortaleció en su cuerpo, sino en fe hacia Dios. Eso fue lo que comprendió Pablo y dijo: gloria a Dios, no me sanen, no me quiten la enfermedad. Él comprendió cuando Dios le contestó. Y eso tenemos que tener en cuenta, hermano, la soberanía de Dios. Por eso debemos siempre estar vigilando, hermano, vigilando para que el diablo no se aproveche de las situaciones que nos enmarcan durante esta vida nuestra, en diferentes caminos que podemos caer. Nadie es perfecto. Solamente hubo Cristo. ¿Podemos cometer el pecado? Sí. Pero también la palabra de Dios dice que Él está con los brazos abiertos para que vengamos a Él y le pidamos perdón todos los días. Y Él limpiará nuestro corazón, nos limpiará de todo pecado, cuando el propósito de nuestro ruego, buscando, es el que el Señor nos limpie bajo el arrepentimiento verdadero de nuestras vidas, de nuestro corazón. Es así. Por eso digo, hermanos, digo siempre que las obras de la carne, estimulado por Satanás, es en nuestras vidas, en la vida del cristiano, no debemos subestimarlo. Hay mucho que se hace sobra, que cometemos
el pecado y no le damos importancia, dice un pecado pequeño, un pecado que no. Para Dios no hay pecado pequeño ni grande. Pecado, pecado es. Es así. Ustedes saben que el ministerio del Espíritu Santo es ocupar al creyente con el Señor Jesús. El ministerio del Espíritu Santo es ocupar al cristiano en las cosas de Cristo. Cuando le damos cabida y lo buscamos al Señor y el Espíritu, estamos llenos del Espíritu, entonces es el Espíritu que vamos a estar llenos y no caemos en las redes de Satanás. Es así. Y yo quisiera hacerle una pregunta, hermano. Una pregunta, ¿a cuál de ellos vas a elegir? Todos tenemos dos árboles en nuestra vida, en nuestro corazón, dos árboles, como figurativamente. Tenemos un árbol viejo y un árbol nuevo. Tenemos dos árboles, un árbol viejo y un árbol nuevo. El árbol viejo es la vida pecaminosa, es la vida antigua, es la vida donde habíamos estado antes de entregarnos a nuestro Señor. Pero el árbol nuevo ha sido el comienzo de nuestra vida nueva en Cristo Jesús, en donde ya estamos alejados, en la vida nueva donde el Espíritu Santo ha sellado nuestro corazón con su sello. Y yo te pregunto, hermano, ¿a cuál de estos dos árboles tú le estás regando? Tú lo estás alimentando. La vida pecaminosa es el árbol viejo. Y la vida nueva en Cristo Jesús es el árbol nuevo. Es el árbol nuevo, divino. ¿A cuál estamos alimentando? Cada vez que no oras, hermano, estás alimentando tu árbol de la vida nueva, lo estás haciendo muy frágil, lo estás debilitando. Cuanto está más vacío, lo estás debilitando, que después el pecado va a entrar en tu vida y va a desalojar, va a querer desalojar al espíritu. Entonces vamos a caer en la trampa de Satanás. Es así. ¿A cuál alimentamos más? Cuando no oras, estás alimentando para que te vuelves débil ante el pecado. Pero si lo buscas a Dios, estás alimentando al espíritu, al árbol nuevo, a tu nuevo nacimiento. Entonces el que va a pelear, hermano, no vas a pelear tú. Cuando estás lleno del espíritu, el que pelea por ti, el que te contrarresta el asalto, la invasión del diablo, del pecado, de la vida pecaminosa, es el espíritu. Es el espíritu que te va a gobernar tu pensamiento, tu voluntad, tu conducta. Llenemos nuestro espíritu. Llenemos con el Espíritu Santo nuestras vidas, para que nuestras vidas sean gratos a los ojos de Dios. Ese es estar lleno de Dios. Ese es agradable al Señor. Y cada vez que oras y buscas al Señor, tus palabras no salen solamente de la boca y de la garganta nomás. Cuando estás lleno del Espíritu, lo que sale es de tu corazón, del que estás lleno. ¿De qué estás lleno? Estás lleno de pecado, no va a salir nada, hermano. Si estás lleno del Espíritu Santo, palabra del Espíritu Santo sale y se eleva a Dios. ¿Quién quiere que te gobierne, hermano? ¿La vida pecaminosa del árbol viejo o la vida eterna lleno del Espíritu Santo en el árbol nuevo, en el árbol divino? Tenemos que escoger siempre uno de ellos. Y nuestras vidas así. No hay
al medio. Estoy al medio, para aquí un pie para acá y un para acá, y un pie para el otro lado. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice, si eres tibio, te vomitaré, dice el Señor. Tibio es aquel que está con un pie con el árbol viejo y otro pie con el árbol nuevo. No hay medias tintas. Pastor, no hay. escucho. Así es. Ajá, ya estamos. Escucha, hermana. Hermana Carmen, ¿escucha? Se escucha bajito. ¿O es que es mi celular? Ajá, es de usted, hermana Carmen. La señal debe ser, porque se entrecorta un poco. Ya, hermana. Ahora sí. Ya, Vamos a orar, hermana, para dar término. Ya, ese se está lleno el Espíritu. Quiere que tus oraciones lleguen al cielo, a los pies del Señor. Llénate de Él. Llénate del Espíritu. Y lo que va a salir de tu corazón es el Espíritu. Y es el que va a gobernar tu vida, hermano.